Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. En el capítulo 2, verso 1, ahí delante, vamos ahí adelante hacia el verso 16. El apóstol Pablo, Dios le dio el privilegio de poder predicar el Evangelio. Yo creo que no ha habido nadie en la tierra que haya podido predicar el Evangelio con tanta autoridad y con poder a los gentiles. Porque aunque se hayan levantado hombres y hayan escuchado miles de personas, el poder que le respaldó a Pablo, la presencia que había a través de Pablo, el poder y la gloria y la sabiduría y la revelación que él transmitió, no conocemos a hombre predicador que la haya llevado. Porque aunque digan de Spurgeon que él era el príncipe de los pastores, pero este hombre Pablo fue un hombre con mucha sabiduría de parte de Dios. Y tuvo un encuentro personal, sufrió por causa de Cristo y por amor a los escogidos. Nunca intentó volver atrás. No nos dice la palabra que él volviera atrás o deseara volver atrás. Él tenía las ideas muy claras. Él puso la mirada en Cristo y él fue hasta la meta. Y pudo morir. Antes de morir, poder decir que tenía muy claro que su carrera estaba acabando y la estaba acabando con éxito. Y sus batallas eran triunfantes. Capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado. Vamos a hablar acerca de cómo él, la táctica que tenía a la hora de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice, así que hermanos, capítulo 2, verso 1 de la primera epístola a los Corintios, a esta iglesia de los Corintios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué es el testimonio de Dios? Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tenía para ellos, lo que Dios tiene para nosotros. A la hora de ir, dice que no fue con excelencia de palabras o con sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros alguna cosa humana, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, palabras de querer seduciros, sino palabras de demostración de espíritu para que vosotros conocieseis quién es Jesús. No lo que Pablo quería hacer, la manipulación, no, como algunos pueden que intenten o hagan. En el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es lo que tenemos que esperar y hacer. Ahora, ¿quién revela todo esto? ¿Quién reveló a esto a Pablo y a los demás? ¿Quién nos lo revela a nosotros? ¿O debe revelárnoslo a nosotros? ¿O nosotros tenemos que tener la idea muy claras para que vayamos a que Él nos lo revele? Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Tienen que desaparecer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, qué importante. Pablo, él tenía las ideas muy claras. Él era un hombre sabio, inteligente, humanamente. Pero él, como en cierta ocasión dijo, todo lo he estimado como basura, con tal de adquirir el conocimiento y la revelación de Cristo. Porque, amado, a la gente no hay que ganársela por la sabiduría humana, por lo que sepas o por lo que tú creas que debes transmitir a otros. Nosotros tenemos que hacer como Pablo, presentar el Evangelio con poder y con demostración de espíritu, para que la gente no se fundamente solamente en palabras bonitas y tome a los hombres como ídolos y se afiance en ello y en la palabra que ellos dan, sino para que la fe de cada persona esté depositada en Cristo. Entonces Pablo, él llega a Corinto, se encuentra con Aquila y Priscila que habían venido de Roma, y allí Aquila y Priscila empiezan a conectar con ellos y empiezan a trabajar juntos. Ellos alquilan una casa, Aquila y Priscila, para vivir allí. Y allí empiezan en su casa, empiezan a predicar el Evangelio. Y Dios le dice a Pablo, mantente aquí. Dice que Dios nos abrió puertas. Hermanos, pidámosle a Dios que nos abra puertas. Porque es Dios quien abre las puertas. Dios el que abre las puertas. Y dice, Dios abrió puertas y dijo Dios en visión, le dijo a Pablo, no te vayas de aquí, estate un tiempo porque tengo pueblo. Y dice que estuvo 18 meses, 1 año y medio predicando el Evangelio, y Dios levantó una obra allí, en casa de Aquila y Priscila, un matrimonio fuerte y firme en el Señor. Y así juntamente allí empezó Dios a glorificarse. Y aunque fue una congregación rica en dones, muy bendecida en dones, fue una congregación que había mucha sabiduría, porque allí predicó Pablo, un hombre muy sabio, Timoteo, Tito, Apolos, Pedro incluso llegó ahí. Pero Dios levantó esta obra a través del apóstol Pablo. Y él dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino esté fundamentada en el poder y en la gloria de Cristo, porque es lo que nos va a hacer perseverar. Dice, así hermanos, que cuando fui a vosotros, no fui a ganarse, es como hace la gente ahora, es como se está haciendo, se intenta hacer, bien sea por Facebook, bien sea por lo que sea, es intentar seducir a la gente, es ganarse a la gente, pero jamás Cristo lo hizo, ni lo va a hacer. Nosotros tampoco tenemos que ganar a la gente para que sean nuestros adeptos, no. Tenemos que tener las ideas muy claras. Tenemos maestros para aprender. Pablo fue un gran maestro, además de Cristo y otros. Entonces, cuando él fue allí a Corinto, él dijo, se planteó, conoció primero, vio la ciudad. Había un gran templo a la diosa Afrodita. Había corrupción, sexualidad a más no poder. Habían rituales de prostitución a la diosa Afrodita, allí en Corinto. Era una ciudad portuaria, Sin embargo, él llegó y vio el ambiente y él dijo, ¿qué hago? Predico la palabra allí, soy un hombre entendido, un hombre que soy sabio, que conozco, que entiendo, un hombre muy bien preparado.
humanamente a los pies de Gamaliel, un buen maestro en Israel. Sin embargo, él dijo que lo que hizo fue proponerse no ir con palabras humanas, sino él quiso llegar a ello con la excelencia y el poder de la palabra de Dios, la que demuestra que tiene poder para cambiar a las personas. Porque la palabra que se predica humanamente no tiene poder para cambiar. Pero la palabra que se predica con poder y con autoridad, aquella que viene del cielo, aquella que viene de lo profundo de la Escritura, esa sí puede cambiar. Entonces él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él se propuso estar en medio de ellos y dijo: lo que yo voy a hacer es pensar solamente en Cristo, en este Cristo que ha muerto, que ha crucificado, que tiene poder, aún su muerte, para llevar muchas vidas a Él y se salva. Y eso es lo que me tengo que centralizar. No voy a ganarme a la gente, a decirle qué bueno que eres, llévame a tu casa, voy a tomarme un café, sino dijo: yo voy a centrarme en lo que me voy a centrar. La gente necesita el poder de Dios. La gente necesita la salvación de Dios. Ya hay muchas diversiones, hay diversiones para todo género, pero la gente, nuestra alma necesita a Dios. Nuestra alma necesita a Dios y nuestro espíritu. Dice que él entre ellos se sintió débil. Era un hombre poderoso en la Escritura, era un hombre inteligente, Dios lo había dotado en sabiduría. Sin embargo, él entró allí y él se presentó como un hombre débil. ¿Con qué propósito? ¿Para engañar a los corintios? No, sino con el propósito de que él, reconociéndose débil, el poder de Dios actuara en él. Porque cuando tú te consideras delante de Dios que no eres nada, de verdad, es cuando Dios en ti es lo que tiene que ser. Por eso él se sintió débil. Él vio el panorama. Dios le revela que hay pueblo, pero ¿cómo llega a él? Voy a hacerme débil, o mejor dicho, voy a ser débil porque lo soy, a reconocerlo y a dejar que el poder de Dios se manifieste en mí. Él tiene esa experiencia más adelante en la otra carta. Señor le ruega que le quite el aguijón por 3 veces. Un aguijón que le está haciendo algo que le está impidiendo, que le está haciendo un obstáculo para poder disfrutar plenamente la vida en Cristo. Pero sabéis que Dios se lo envió, un mensajero de Satanás le envió para que le abofeteara. Y no es que por la noche le daba tortazos, sino los abofeteos eran estos. Era por qué se lo había mandado. Para que la sabiduría y la revelación que le había dado Dios no permitiera esa sabiduría, esa revelación, caer en el orgullo y en la arrogancia espiritual y que su vida espiritual se echara a perder. Entonces, como Dios amaba a Pablo, le dijo: yo te voy a mandar un aguijón y te va a frenar para que ahora tú dependas de mí totalmente, te sientas dependiente. Entonces, él que dijo 3 veces, le he rogado al Señor: por favor, por favor, por favor, quítame el aguijón. Y él dijo: no te lo voy a quitar, porque tú eres una persona débil y tienes que ser débil. Y cuando tú te consideres débil, mi poder se perfeccionará en ti y verás mi gloria. Y él lo que hace, aquí le entra así en esa situación. Él se dio cuenta que merecía la pena. No hacerse el débil, sino reconocer que es débil. Una cosa es que tú te hagas el débil y otra cosa es que tú te reconozcas que eres débil y que necesitas el poder de Dios para que actúe en tu vida, que son 2 cosas distintas. Entonces dice que él entró allí, dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras de persuasión. Como humano que soy, qué bien, qué familia tiene. Ay, cómo Dios te prospera. Palabras halagüeñas para poder entrar. No. Tenía temor. ¿Cómo entro, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar para que te vean a ti y no a mí? Entonces dice que entró con demostración del Espíritu y de poder. Esas fueron las consecuencias que tenía esta iglesia.
que entonces empezaron a recibir el bautismo del Espíritu y era la iglesia que conocemos en la Escritura, el de las cartas apostólicas, la iglesia más completa en dones y en ministerio, más bien en dones. ¿Por qué? Porque allí Pablo entró con poder y con demostración de Espíritu. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, yo estoy en esta iglesia porque el pastor que tengo es que es muy sabio, es muy gracioso, se ríe mucho, gasta broma en el púlpito y todas estas cosas. Es que me encanta. Tu fe no debe estar puesta en el pastor, nunca. Ay de ti si lo haces. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Uy, ¿cuánto sabe? Me habla palabras griegas y hebreo. Sabe inglés, ha escrito tantos libros. Gloria a Dios por ello, no es que esté en contra yo. Por favor, no me malentendéis. Lo que te lo digo para que tu fe no esté fundada en los hombres. Ni tu confianza esté en los hombres. Pablo lo tenía muy claro. Tenemos que tenerlo también nosotros. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Porque el poder de Dios, ¿sabes lo que hace? Cambia tu vida y puede hacerte un hombre sabio, un hombre y una mujer entendida, pero es Dios quien lo va a hacer. Ahora, la revelación por el Espíritu de Dios. Ahora llega lo gordo, como dice. Nosotros a la hora de hablar con alguien, a veces le hablamos del Evangelio y solamente le hablamos algo superficial, porque tú no puedes hablarle de la palabra de Dios, de la profundidad a mucha gente. Yo me he dado cuenta que incluso a personas que llevan en la iglesia le hablan de la palabra de Dios y no se enteran. No se enteran. Por eso nosotros tenemos que pedir, como decía Pablo, cada vez que me acuerdo de vosotros, le está diciendo a los colosenses, no ceso de pedir al Padre que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos dé sabiduría y nos revele a Cristo, porque es el único que lo va a hacer, hermano. Aunque tú estudies mucho, aunque te tires toda la vida estudiando, si el Espíritu Santo no te revela a Cristo, no tienes nada, solamente tienes una sabiduría humana. Y tu fe y tu esperanza está en lo humano. Porque sepas que hay dos clases de sabiduría, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Está la sabiduría que viene de Dios, la que es mansa, la que es humilde, la que es santa. Y está la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, que viene del diablo, que está en la vida natural de las personas, pero que esa no tiene que ver nada con Dios. Tú puedes ser un buen periodista, puedes ser un buen comunicador, puedes ser una persona que gane mucho dinero porque sea un buen presentador, pero eso no te vale para nada. Eso no te va a justificar delante de Dios, ni vas a ser nada ni nadie en el reino de Dios. Lo que a nosotros nos importa es la revelación, la profundidad de las Escrituras, hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Qué hermoso es cuando tú estás hablando con alguien que es maduro. Que alguien, ¿sabe lo que quiere decir maduro? Que ya está formado, que entiende, que comprende. Tú hablas con un niño y no puedes hablarle de cosas grandes porque no las va a entender. Entonces, qué hermoso es cuando tú hablas sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez. Estás hablando del Padre, de la grandeza de Él, de los misterios de Él, y la persona lo recibe, se goza juntamente contigo. ¿Por qué? Porque tiene madurez. Por eso el mundo no tiene madurez, no conoce a Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de estos siglos, que perecen. Porque, hermano, nosotros entre nosotros tenemos que hablar sabiduría. Y sabiduría entre nosotros, la sabiduría que es de Dios. Porque la sabiduría de los sabios de este mundo es una sabiduría que va a perecer, igual que de ellos. Pero la sabiduría de Dios, hermano, no perecerá. La sabiduría es eterna porque es Dios, está en Dios. Sale de Él y está en Él. Entonces, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabes que cuando tú estás hablando sabiduría de Dios, estás hablando misterios de Dios? Y puedes decir, ¿qué misterio? ¿Sabes que todo lo que está encerrado aquí en la palabra, que lo puede leer cualquiera, para poderlo tú entender, todo esto son misterios de Dios?
Estos misterios las personas que van alcanzando madurez lo entienden, los comprenden y se gozan, se edifican. Hay mucha gente que ha leído la Biblia, hay mucha gente que la lee. ¿Qué te piensas? ¿Que solo tú la lees? Hay mucha gente que la lee, sin embargo no la entiende. ¿Te acuerdas del eunuco de Candace, el tesorero de la reina? Le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él iba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Si no tengo quien me lo explique, no lo entiendo. Porque no sabía si estaba hablando del profeta o de otro. Y él tuvo que explicárselo. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no la entiende. Y si luego coge diccionario, y coge esto y coge aquello, y te prepara una predicación. Pero lo importante es que el Espíritu Santo te la revele. Porque nosotros no vivimos por la sabiduría humana, no debemos por ella, sino por la revelación de Dios. Me refiero a los hijos de Dios. Y aunque necesitemos la sabiduría de este mundo para andar en el mundo y actuar, porque la necesitamos, pero necesitamos por encima de todo la de Dios. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fijaros cómo es Dios de grandioso, de maravilloso, de excelente, de precioso. Dios, antes de que nosotros naciésemos los seres humanos, Él ya había predestinado, había preparado toda esta sabiduría. Todos estos misterios ya los tenía, pero Él tenía que revelarlos y tenía que suministrarlos a los seres humanos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando llegó el tiempo, así el Señor lo estaba haciendo. Antes del comienzo del mundo, antes de que nosotros existiésemos, ya Él lo había preparado para nosotros, porque en su corazón estaba que nos iba a preparar, nos iba a hacer. En el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los príncipes de este mundo, reyes, emperadores, gente importante, gente en eminencia, hoy en día igual, no lo conocen. Gente que está en televisión en los coloquios, que les pagan unos buenos miles de euros para estar diciendo todo lo que quieren, pero luego no conocen la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? No la conocen. Cuando alguien habla de Dios se ríen y lo toman como si fuese un tonto. La sabiduría que perece y que pasará. Sin embargo, como dice, a ninguno de los príncipes de este siglo se le fue dada esta sabiduría a conocer. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los sabios de este mundo, cuando Jesús vino a la tierra, ellos hubieran tenido la revelación de lo que estaba ahí, que ya estaba escrito, y lo tenían ellos en sus manos, ellos no hubieran crucificado a Cristo. Ellos hubieran dicho, no, nosotros no matamos a Cristo. Él es el Señor, Él es el hacedor de la vida. Pero ellos no conocían, no entendían. A pesar de que tenían una religión, a pesar de que invocaban a Dios, pero no le conocían. Hermanos, nos puede pasar también a nosotros. De hecho, a muchos les pasa que dicen que tienen a Dios y luego no actúan como tal. En el verso 9 dice, antes bien está escrito. Mira qué cosas. Esto también nos lo habla Dios a través de Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Fíjate qué cosa más grande. Para todos aquellos hombres, todas aquellas mujeres que aman a Dios, que le reciben en su vida, que están dispuestos a seguirle a Él, que entregan su vida a Él y le dicen, Señor, heme aquí, yo te quiero amar, te quiero seguir. Quiero ser de ti. Dice que como está escrito, cosas que ojo no vio. Nunca el ojo del ser humano ha visto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nunca. Nunca. Ni ha subido en el corazón del hombre. Por más que quieras pensar, por más que te hagas tus películas dentro de tu mente, nunca podrá llegar a entender ni a comprender lo que Dios tiene preparado para ti. Nosotros pensamos, hoy cuando yo me vaya al cielo estaré ahí con la palma allí alabando al Señor o con la rama de olivo. No, tú no te puedes ni imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros muchas veces se piensa que vamos a estar allí que todo el día adorando a Dios allí con los bracitos allí cruzados. No,
Dios tiene cosas tan grandes, tan sublimes. Nuestros ojos, los ojos del ser humano, no han podido alcanzar nunca a ver la grandeza, el poder de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Para aquellos que le aman, para los que le aman. No para los que no le aman, no las tiene para ellos. Pero para los que le aman, es más, si tú tienes una herencia, ¿a quién se la va a dar? A tus hijos, ¿no? O se la va a dar al vecino de enfrente. Dios, ¿a quién le va a dar las cosas que Él tiene? A sus hijos, a los que le aman. A los que no quieren saber nada de Él, no se las va a dar. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, ¿amas a Dios? Tienes que saber esto. Dios ha preparado para ti cosas tan grandes que no te las puedes imaginar, que no puedes soñar nunca. Por más que intentes soñarlo y cierres tus ojos y pienses, es mucho más. Mucho más. Cuando la reina de Sabá fue fijaros que la distancia tan larga desde Etiopía hasta Israel, hay muchos kilómetros, muchos, no sé cuántos, pero muchos. Y ella fue porque había oído hablar de Salomón, de la gloria de su reino. Y dijo, merece la pena ir. Y fue. Y entonces no había avión, iban en carretas. Yo no sé el tiempo que tardaría. Y cuando llegó y vio todo aquello, y Salomón la invitó, estuvo un tiempo allí, comiendo, viviendo ella con todo su séquito allí en el palacio, viendo cómo aún sus criados vestían mejor que a veces que gente de nobleza. Y ella dijo, me quedo asombrada porque es más de lo que yo había oído de ti. Y sabéis que siempre exageramos las cosas. Es más lo que estoy viendo que lo que aún me contaron. Hermano, es más lo que Dios tiene preparado que lo que un predicador pueda decir. Porque tú aquí lo que puedes pensar que puedes decir, ay, si yo tuviera un buen chalet en la playa, en Palma de Mallorca o en las Bahamas, yo qué sé. Ay, si tuviera 4 o 5 coches buenos. Ay, si tuviera un avión. Pero si eso no es nada. Eso es lo único. Somos tan miserables a veces, y perdona la expresión, que nos apañamos con poca cosa. Pero Dios nos ha preparado cosas que no podemos ni imaginar. Y quiero que sepas, amado y amada hermana, que Dios no te va a defraudar. Que cuando llegues allí, cuando estés con Él, no va a decir, válgame lo que el Señor me ha dado. Yo me pensaba que me iba a dar algo mejor. Nos va a asombrar. Nos va a asombrar. Pero Dios dice que se la reveló. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela y nosotros lo creemos. Él nos da unas pinceladas en Apocalipsis, cómo van a ser las cosas, lo que Él tiene preparado para nosotros. Una gran ciudad, solamente es como un aperitivo en comparación para que nos vayamos haciendo una idea. Y Él nos la va revelando a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Porque, hermanos míos, el Espíritu Santo es el que escudriña la mente del Señor. Y Él conoce a Dios. Él escudriña su mente, su vida. Y Él nos revela a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu es espíritu de revelación. Y Él lo ha enviado no solamente a revelarnos las cosas hermosas que Dios tiene, sino nos lo ha enviado para revelarnos el poder y la gloria del Señor, su grandeza, su magnificencia. Pero Dios nos la ha revelado a nosotros y lo ha mandado a su Espíritu. ¿Qué dijo Jesús en capítulo 15 de Juan? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os revelará, ¿qué dijo? Todas las cosas. Y tomará de lo mío y os lo hará saber, porque lo mío es de mi Padre y lo de mi Padre es mío, por eso Él lo tomará y os lo dará. Y Él nos lo ha revelado. ¿Qué es lo que me hace a mí perseverar en el Señor tantos años que llevo en Él? ¿Qué es lo que te hace perseverar a ti, hermano y hermana? No es que el Espíritu Santo te da convicción de que eres un hijo o una hija de Dios y que Dios tiene cosas hermosas preparadas por ti, para ti. Y que el Espíritu Santo nos revela cada día el amor y la grandeza y la profundidad de Dios. Y a pesar de nuestras pruebas, de nuestros problemas y de nuestras cosas, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en el Señor.
En el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros venimos al Señor, lo que recibimos es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. En este mundo hay un espíritu que es el espíritu del mundo, espíritu de temor, de atadura, de tanto problema, de tanto conflicto, de tiniebla, de pecado, de corrupción. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu de parte de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos ayuda, como dice Pablo en Romanos, a decir, Abba, Padre. Poderle decir, tú eres mi Padre, amado Padre. Es el Espíritu que Él ha puesto ahora en nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿El Espíritu Santo de dónde proviene? De Dios. El Padre le dio la promesa a Jesús que Él enviaría su Espíritu Santo. Y Él dio su Espíritu, su propio Espíritu de su ser. Nos lo dio a nosotros para que Él nos revele todas las cosas. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si el Espíritu Santo no me revelara a mí como a ti lo hace, y no nos dé claridad de lo que Él está haciendo con nosotros, sería imposible seguir a Dios. Por eso hay muchas personas que escuchan el Evangelio y luego dejan el Evangelio. No es porque no tengan interés, es porque no tienen fe, no tienen conocimiento, rechazan el Espíritu Santo, rechazan el Espíritu de gracia y Dios no les puede revelar lo que tiene para ellos. Hay muchas personas que, como en un tiempo estuvieron en una religión, se cambiaron sencillamente de religión. Y aparentemente parece que están en Dios, pero están de una religión, se pasaron a otra. Que se hable un poco distinto, pero es igual. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios envió y nos dio su Espíritu. No nos dio el espíritu del mundo, para que ahora cuando hemos venido a Dios vivamos como el mundo hace, como muchos que vienen a las congregaciones y en puesto de recibir el espíritu de Dios, lo que reciben es el espíritu del mundo, pero Dios no se lo da. Y practican, estando, dicen ellos en el Señor, practican cosas que practica el mundo. Pero cuando Dios envió su espíritu a nosotros, es para limpiarnos, es para perfeccionarnos, es para santificarnos, es para guardarnos, para preservarnos hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Que dice Pablo en Tesalonicenses, en la segunda, y el Espíritu dice que el Señor guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta el día de la venida del Señor Jesús. Porque es necesario que estemos ahí caminando, luchando y permaneciendo hasta el día que Él venga, para que Él nos vaya velando. Esto es como cuando viene alguien que llevas tiempo sin verlo y deseas tanto tiempo verlo, ¿verdad que no te vas a esconder ni vas a agachar la cabeza? Eso lo puede hacer un crío porque le da vergüenza, pero que lo haga un adulto. Muchos dicen que se esconderán en las peñas y dirán a las peñas, caer sobre nosotros, que no queremos verlo a Él por el terror. No, hermanos, nosotros, como dice la palabra, levantar vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas. Mirar a aquel a los ojos, mirarle a aquel que viene a darnos lo grande, lo sublime. ¿Por qué? Porque le amamos. Que no nos avergoncemos. Camina, lucha de una manera correcta, que nunca tengas que sentirte avergonzado delante de la presencia de Dios. Entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos ha concedido su Espíritu para que nosotros, a la hora de hablar la palabra
o bien que la prediquemos en un púlpito, o bien que le hablemos a alguien la palabra, lo que tenemos que ser espirituales y saber una cosa, que nosotros no podemos acomodar lo espiritual con lo carnal. Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso la gente no puede comprender lo espiritual, porque tienen una mente natural, humana, y no pueden percibir lo que viene del espíritu. Y nosotros tenemos que ser sabios. Es verdad, ¿os acordáis cómo hacía el Señor Jesús? Les predicaba por parábolas. Y aún así para que no entendieran, porque no estaban dispuestos a entender. Sin embargo, Jesús le hablaba claro a quien tenía que hablarle claro. A aquellos que estaban dispuestos a entender. Nosotros también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, muchas veces te intentan algunos enseñar las tácticas, cómo tienes que ganarte a la gente y predicarles para llevarlas a Jesús. Pero así no consigues llevar nadie a Jesús. Ganarás adeptos para las congregaciones. Y puede ser que tengas, como se suele decir en el mundo, suerte y duren un tiempo. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Pablo lo tenía muy claro. Lo cual nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que tenemos que enseñar a las gentes con palabras espirituales, palabras del Espíritu. Y tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural, ¿qué es el hombre natural o la mujer? Aquí cuando está hablando del hombre natural, no está hablando solamente del hombre, está hablando de hombre y mujer. Generaliza. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú le hablas a alguien de Dios. Tú te pones a uno de la calle o a uno que tenga una religión y le empiezas a hablar de cosas que Dios hizo, que está haciendo, cómo se está moviendo, cómo actúa. ¿Y qué pasa? No percibe, no recibe esas cosas. Por dentro te está diciendo, vaya este también. Y tú te crees que estás descubriendo las Américas, no estás haciendo nada. Porque es un hombre natural, una mujer natural. Quiere decir que está en la carne, que no tiene el Espíritu de Dios y no puede penetrar a ella ni a él la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser conscientes, aplicar lo espiritual a lo espiritual. Y cuando tú hables a alguna persona, lo único que podrás ver cómo es la situación y podrás llegarle a ella poniéndole alguna parábola para así asemejarle cómo es el reino de Dios. Porque si le hablas directamente acerca del reino de Dios, la gente no lo va a entender. Porque nunca se le habló a toda la gente, me refiero a aquellos que no le llegó la palabra de Dios tal como es. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no las percibe, hermano? Porque para ellos le es locura. Cuando tú a una persona le digas, el Señor un día va a descender del cielo, la Sion celestial, las calles son de oro, los cimientos son de piedras preciosas. Tiene 12 cimientos y cada cimiento es una hilada fuerte, grande, de piedras preciosas. Es más, están enumeradas. Tiene 12 puertas y las 12 puertas, 3 en cada parte de la ciudad, es en cuadro de estas medidas. Las puertas son de perlas, de material hecho de perlas. Y la gente se reiría y dice, está loco. Es más, hasta un católico te lo diría, y un testigo de Jehová, y otros. Me refiero de gente que ha leído un poco la Biblia. Pero nosotros, hermanos, el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Por qué no las percibe? Porque es natural, porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y esto para él qué es? Locura. Dice, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para los gentiles es locura. Y para la gente de la calle es locura. Pero para nosotros, ¿qué debe ser el Evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. Por eso para la gente es locura. Porque no tienen el Espíritu Santo. No las pueden entender por más que quieras.
Ya le pueden leer toda la Biblia, ya puede decir lo que quiera, no las pueden entender si Dios no corre el velo de ellos. Mirad una cosa, mira lo que le pasa al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, dice Pablo en la carta a los romanos, que aún el pueblo de Israel aún tiene el mismo velo que se ponía Moisés cuando él bajaba de tener comunión con Dios. Se tenía que poner un velo para que la gente no viera el esplendor y la gloria que se manifestaba en el rostro de Moisés cuando él estaba en comunión con Dios. Y para que ellos no pusieran la mirada en Moisés, sino él se ponía un velo para que la gente mirara a Dios, porque su propósito era decir, mirad qué grande, qué grandioso soy. No, se ponía un velo. Y dice que así, igual que ellos no podían ver la gloria de Dios a través de Moisés, que la podían ver. Porque nosotros no tenemos a veces la capacidad de cuando vemos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, ver la gloria de Dios a través de ella, sino que miramos solamente el físico y quién es. Ellos no veían así. Y dice la palabra de Dios que aún tienen ese velo hoy actualmente y les impide conocer a Jesucristo y recibirle como Señor. No todos, pero muchos. El hombre natural no puede percibir estas cosas porque le son locura, porque no tiene el Espíritu de Dios. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Muchas veces hablamos de la palabra de Dios y hasta muchas personas que se dicen creyentes no disciernen las Escrituras. Tenemos que ser como los catadores de los buenos vinos. ¿Has visto esa gente? Tiene que prepararse y prueba un vino y prueba otro. Y dicen, este vino es de estos grados, este vino es de esta manera, este del otro. Y se queda la gente asombrada. Saben discernir. Saben discernir. Dile a un alcohólico si discierne el vino, porque le echen, aunque sea un Don Simón de cartón. Y hay muchas personas que le pasa igual. Hermanos, tenemos que discernir las cosas de Dios y solamente por el Espíritu Santo. Es una pena que mucha gente no la pueda discernir. Jesús le dijo a los fariseos, a la gente estudiosa, a la gente que estaba representando la ley, la religión delante del pueblo, y dijo, erráis, cometéis muchos errores porque ignoráis las Escrituras y el poder que ellas tienen, porque ellas son las que hablan acerca de mí, decía Jesús. Hermanos, hay que ser espirituales, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Es recibir a Jesús como nuestro Señor. Y cuando Él viene a nosotros, no viene el Espíritu Santo solo. Jesús dice, vendremos a ti, el Padre, vendrá Jesús, vendrá el Espíritu Santo y hará morada en nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Ya voy a acabar. Lo de Dios ha de discernirse espiritualmente. No vayas a Dios creyendo que eres Salomón, que patinas. Necesitas la revelación del Espíritu Santo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. La persona que es espiritual, que anda en el Espíritu, tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. Tanto lo natural como lo espiritual. No es porque sea más sabio o más inteligente, sino porque Dios nos da sabiduría para ello. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esto sí que es fuerte. ¿Quién conoce la mente del Señor? Si a veces nosotros somos tan torpes y aquellos que quieren liar, hacer un lío, dicen, ¿quién fue primero, la gallina o los huevos? Empiezan con la tontería esta. ¿No es esto más profundo? ¿Quién instruyó la mente del Señor? ¿Quién le instruye al Señor? ¿Quién le dio sabiduría a Dios para hacer todo lo que ha hecho? ¿Quién? ¿No lo dice ahí? ¿Quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Él? El Espíritu del Señor. ¿Quién conoce tu vida? ¿Quién te conoce mejor que tú mismo?
Tu propio espíritu. Lo que pasa es que a veces no creemos ni a veces no sabemos que tenemos espíritu dentro. No hablo del Espíritu Santo. ¿Quién conoce tu mente? ¿Tu cuerpo? Es tu espíritu. ¿Quién conoce las reacciones de tu persona? ¿No es tu espíritu que está dentro de ti y te conoce? Él te conoce, Él te entiende. Aunque haya mucha gente que no sabe ni entiende porque no conoce, no se conoce ni a sí mismo. Pero ¿quién te instruye a ti? ¿Quién instruye tu mente? Es tú, tu espíritu. ¿Por quién se conecta Dios a ti? A través de tu espíritu, lo dice. ¿Quién te conoce a ti mejor que nadie? Tu propio espíritu. Tu espíritu es el que te conoce, lo hemos leído arriba. ¿Quién conoce al Señor? Su espíritu. Lo que pasa es una cosa, que cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hablamos, sabemos que Dios se manifiesta en tres personas porque puede hacerlo. Nosotros somos tripartitos como Dios, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Yo no tengo la facultad de poder actuar por mi cuenta y mi alma por su cuenta y mi espíritu por su cuenta. Tenemos que actuar todos en equipo y siempre con la ayuda de Dios y la dirección de Él. Cuando iba a ser arreglado, ordenado este mundo, dice que el Espíritu del Señor, Dios no estaba allí como si fuese una sábana cubriendo la tierra. Sin embargo, el Espíritu del Señor dice que cubría toda la tierra. Estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es la vida de Dios, la esencia. ¿Qué es tu espíritu? Tu espíritu es tu vida, tu esencia. Todo lo que tú eres se resume en tu espíritu. Por eso Dios se conecta a tu espíritu. Por eso cuando el Espíritu Santo, Él viene a tu espíritu. Y el Espíritu Santo que conoce a Dios, que guía a Dios, que dirige a Dios, igual que tu espíritu te dirige y te guía y te cuida a ti. Y es el que tiene que hacer que tú tomes tus decisiones para que juntamente con tu alma entregues tu voluntad y todo lo que tú eres al Espíritu Santo para que Él te revele a Dios. Porque Dios es uno, hermanos. Dios es uno. Al igual que nosotros somos uno. Somos uno. ¿Quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús dijo: yo le he rogado al Padre para que no os deje huérfanos en la oración de Juan 17? En el mundo se quedan solos. Mientras que yo estuve en el mundo, yo los estaba cuidando. Ahora yo me voy, Señor, ¿y qué? Y le dijo el Padre: yo te envío el Espíritu Santo, yo te envío mi Espíritu, que Él se cuidará de ellos. Y Él vino a cuidarnos. Y Él nos está instruyendo. Y Él nos cuida. Hermanos, ¿quién instruye ahora nuestra mente, ahora que tenemos la naturaleza de Cristo? ¿Quién instruye ahora nuestro espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo lo enviaré y Él os revelará la verdad. Porque Él sabe, Dios, que hay una mentira en todo el mundo que está enviciando y contaminando al mundo. Pero Él dijo: yo enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el que está dentro del Padre, el que está con Él. Con esto, hermano, no quiero que lo toméis como una barbaridad, como que Dios no es nadie y su Espíritu es el que lo dirige. Hermano, es que yo soy lo que soy. Y aunque no tuviera a Dios en mi vida, yo tendría el Espíritu, mi Espíritu en mí. El Espíritu que Dios ha puesto en mi vida. El que me tiene que instruir, el que me tiene que cuidar, el que me tiene que mantener. Mi Espíritu. El que tiene que ir a Dios porque dice que de Dios fui. Él sopló y me dio su Espíritu y tiene que ir a Él. Y mi Espíritu necesita la revelación de Dios. Por eso dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dicen: yo tengo la mente de Cristo.
un jamón con chorreras cuando haces y dices cosas y unas barbaridades, dices y cometes. ¿Sabe lo que quiere decir vosotros tenéis la mente de Cristo? Cuando Dios viene a nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos transmite la persona de Cristo en nuestra vida. Y entonces dice, igual que piensa Cristo, tú tienes que pensar. Tenemos que sentir el mismo sentimiento de Cristo, como dice Pablo en Filipenses 2. Y este es el sentir y el pensar que tenía Cristo, que siendo Dios no se aferró a la condición de que era Dios, sino que se despojó de su gloria y bajó a la tierra y se hizo hombre y se humilló a sí mismo. No lo humillaron, se humilló a sí mismo para que el Padre pudiera cumplir en él el propósito y así Él realizar la obra que tenía que hacer para nosotros, hermanos. Ese es el sentir, una mente de Dios, una mente que tenía la mente del Padre, la tenía Él. Por eso ahora dice Pablo, nosotros tenemos que tener, es más, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que pensar como Cristo piensa. Si nosotros pensásemos como Cristo piensa, le amaríamos, le seguiríamos, seríamos fieles. Hermanos, trabajemos la mente de Cristo. Parece que ha quedado ahí un poco un lapsus cuando he dicho que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el que instruye la mente del Señor, lo dice la palabra. ¿Sabes que Dios tiene alma? ¿Sabes que Dios tiene corazón? ¿Sabes que Dios llora? ¿Sabes que Él tiene sentimientos? ¿Sabes que el Señor se goza? Mi regocijo es habitar en la parte habitable de la tierra, dice sabiduría, dice en Proverbios 2. La delicia de Dios es habitar en medio de nosotros. Es su delicia, Él se goza. Dios tiene sentimientos, pero Dios es Dios. Así que, amados, os dejo con esta palabra. Por eso son palabras, hermanos, que son palabras profundas y tenemos que aplicar lo espiritual a lo espiritual. Si en esta tarde te ha quedado algo de duda, ruméalo luego, vea la palabra, léelo y dile, Espíritu Santo, tú que escudriñas la mente del Señor, porque ¿quién me revela a mí Cristo? ¿Quién me revela a mí la palabra? El Espíritu que está dentro de la mente del Señor, el Espíritu que está dentro del corazón de Dios, el que me revela, el que me instruye, el que me forma. Y tiene que hacerlo con cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Desaprender, para que el Espíritu Santo nos ayude a aprender, para que Él nos instruya. Vayamos acoplando lo espiritual a lo espiritual. Y piensa esto, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría. Santiago dice, te falta sabiduría, demándasela a Dios. Él tiene en cantidad, porque Él es la sabiduría, Él es la fuente. Necesitas revelación, pídesela a Dios, porque Él es el que revela a todos. Y más que todo a Cristo, para que reine en tu corazón. Amados, que el Señor nos bendiga grandemente, que Él sea glorificado de una manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Y que el Señor bendiga nuestra salida, nuestra entrada en esta semana, conforme a su gracia.